Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por la sintonía. Damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros Eduardo Sanz Lobatón, mejor conocido como Yayo, director general de aduanas, a propósito de buenas noticias que fueron presentados en el día de ayer en nuestro país. Yayo, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. El placer es mío, Laura, don Percio. La verdad es que ayer fue un día histórico para la Dirección General de Aduanas y para la facilitación de comercio y el comercio exterior en todo el sentido de la palabra. Después de casi 2 décadas de litigios jurídicos y conflictos de intereses, pudimos finalmente instalar en la segunda arteria comercial más importante de la isla y una de las más importantes de la región del Caribe, el muelle del puerto, el puerto de Río Jaina, instalar modelos equipos de rayo X que permiten, para empezar, el incremento del flujo comercial en ese muelle de 400 contenedores al día a llevarlo a más de 1000 contenedores al día. O sea, incrementando el flujo de comercio en más de un 150%, con garantías de seguridad tanto para el país como para los destinatarios de nuestros productos, de nuestras exportaciones, porque eso se hizo en colaboración con las principales embajadas de los mercados con los que tenemos contacto comercial. Eso en sí mismo ya es una explosión comercial que generará empleos, que generará más ingresos fiscales para el país y que además les da a nuestros socios comerciales en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, la tranquilidad de que desde aquí hay una revisión mucho más integral de lo que entra y sale de nuestros puertos. Es un logro que tendrá que pasar el tiempo para que lo entendamos, primero en lo económico y segundo en lo que es la marca país, puesto que el crear un hub comercial en esta isla es uno de los objetivos estratégicos de Luis Abinader y de este gobierno. ¿Por qué? Todos sabemos que nuestra economía viene de un origen agrícola y posteriormente de un origen de la economía de servicios, donde se integra el turismo y se integran también los dominicanos que viven en el exterior con sus remesas. Pero a esas 3 grandes rubros de nuestra economía, nosotros le estamos agregando la logística ahora. ¿Para qué? Para que si usted produce carne en Argentina y la quiere vender en Francia, pasen por República Dominicana. Si usted produce café en Colombia y quiere vender ese café en California, que pase por República Dominicana. Entonces, eso de ayer, que es una muestra también de el mejor estilo de colaboración privada-pública. Esos equipos costosos de millones de dólares no le costaron al Estado Dominicano un centavo y son del Estado Dominicano. Y lo controla el Estado Dominicano y los opera el Estado Dominicano a través de la Dirección General de Aduanas. Pero a través de un ejercicio de responsabilidad corporativa y a través de un ejercicio de entender que esa inversión era fundamental para sus operaciones estratégicas, el mundo de la logística y a través de diferentes sectores que conviven en el concesionario de ese puerto, que a través de Jaina International Terminals hicieron esa donación al país. Y ayer, después de 10 meses, porque hace 10 meses que hicieron la donación, pero durante 10 meses entrenamos el personal, preparamos la infraestructura que iba, preparamos los equipos que acompañan el equipo general, hicimos todo un programa de certificación, de entrenamiento con organismos internacionales y entonces ayer finalmente, después de muchísimo trabajo, yo le digo que ayer antes de dormir decía, mira, estos son los días que esto vale la pena, que no todos los días vale la pena, pero tengo que decirte que sí, que uno tiene un sentido de misión cumplida, porque para eso fue que Luis Abinader llegó al gobierno y para eso es que los hombres y las mujeres que lo estamos acompañando en este sentido, fuera de toda la algarabía, fuera de todas las discusiones, fuera de todas las controversias que acompañan normalmente el ejercicio gubernamental en Latinoamérica. Cuando hay hitos así, tú te puedes sentir que para vamos por buen camino. contextualizar un poco el significado de este logro, porque tú mismo lo dices, desde hace 20 años se está lidiando con esa situación. Hace años se identificó que era importante, que era necesario, se ha intentado. ¿Por qué fue tan difícil? ¿Qué nos faltaba o qué no se había logrado para poder implementar esto de forma efectiva? Mira, yo lo primero que creo es que a veces en nuestra sociedad los conflictos de intereses se extreman y se radicalizan por muchísimas cosas que no tienen que ver primero con el interés nacional y a veces ni siquiera con el interés de la parte. Yo creo que algo de eso
Segundo, un asunto de una prioridad de gobierno. O sea, cuando Luis Abinader llega al gobierno en agosto del 2020, nosotros hicimos un cronograma de trabajo, un cronograma de prioridades, y la modernidad en nuestros puertos y en nuestros aeropuertos fue un plan esencial para hacer de este país un hub logístico comercial. Entonces se establecieron diferentes hitos. Necesitábamos la ley de aduana. La ley de aduana tenía 50 años de obsolescencia. La anterior ley de aduana era de 1953. Nosotros en agosto del 2021 promulgamos una nueva ley de aduana, que tampoco se había podido. No había habido forma que los intereses que confluyen en las importaciones y las exportaciones lograran que el Congreso Nacional promulgara esa ley. Nosotros lo logramos. El problema de los rayos X. Cuando un presidente de la República establece prioridades claras y los hombres y las mujeres encargadas de ejercer esas prioridades le dan seguimiento, finalmente el sector privado termina entendiendo, el conflicto de intereses termina cogiendo su curso. Y yo lo que creo es que no era una prioridad, y ahora se estableció, se le metieron las horas hombres y mujeres que son necesarios y lo logramos. Yo creo que era eso. Doctor, el día pasado usted puso a funcionar lo de la entrega de 24 horas y ahora anuncia este proyecto que me imagino que incide también en modificar profundamente esto, porque me imagino que este sistema no solo va a verificar el furgón que viene de trasiego y pasa para otro lado, sino que el que entra internamente. En el caso interno, ¿qué tanto varían esas 24 horas? Mire, definitivamente el programa 24 horas es la calificación para despachar la mercancía de manera lo más rápido posible. Para eso hemos establecido los manifiestos de carga antes de que llegue la carga al país, de cuando los barcos están siendo embarcados en su lugar de destino. Hemos establecido e incrementado las certificaciones de operadores económicos autorizados, que son, para ponerlo en términos llanos, quizá un certificado de buena conducta aduanera que permite que no se te tenga que revisar todo el tiempo la carga, sino que se haga de manera aleatoria. Entonces, todo eso necesita también un apoyo en tecnología. Por cierto, aquí está con nosotros un gran amigo de nosotros, que es el subdirector de tecnología, que nos ha ayudado en estos programas, que es el buen amigo Daniel Peña. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos que lograr eso, que ya lo instauramos en junio del año pasado, con la presencia del presidente de la República y de los principales actores económicos, y ya se han despachado más de 5.000 contenedores con esta modalidad, ahora los rayos X que instalamos en Jaina vienen a darnos mayores herramientas para revisar la carga. Porque al final del día, este programa de 24 horas nunca puede colidir con las necesidades de seguridad nacional ni con las necesidades de recaudaciones fiscales. Entonces los rayos X lo que vienen es aumentar eso. Cuando nosotros llegamos a la aduana en agosto del 2020, el tiempo de despacho para las solicitudes de permisos para despachar a través de la ventanilla única de comercio exterior estaban entre 6 y 7 días. Ya hoy el promedio son 48 horas. Nosotros tenemos que seguir reduciendo ese promedio para que todo esté dentro de 24 horas. Estaba mirando unas imágenes del puerto que estaban pasando ahora y se me ocurre pensar que establecido este sistema de control y si ganamos la confiabilidad de que ese trasiego se hace verificando el contenido de cada uno de esos furgones, se me ocurre preguntarle, ¿qué tendría que hacer el país para promover que ese puerto sea lo más utilizado posible, que es donde está el negocio? Y segundo, ¿cuáles son las condiciones del puerto? ¿Tendríamos que mejorar las condiciones que tenemos actualmente en el puerto, invirtiendo allí las condiciones operativas? Lo primero es que parte de lo que hicimos ayer fue volver a poner nuestros músculos logísticos en el mapa mundial. Okay. Definitivamente, la República Dominicana en el último año y medio ha dado un salto cuántico para atraer inversiones en el área logística. Lo primero es que tenemos una legislación ya de vanguardia. Lo primero que pasaba hace 6 o 7 años es que tú querías instalar una fábrica, un centro de distribución, un centro de manufactura en este país, y te dabas cuenta que la Ley General de Aduana era de 1953, que no contemplaba firma electrónica, que no contemplaba la declaración manifiesta desde el agua, o desde antes que llegue la carga. Y tú decías, no, pero que ahí no hay
agilidad legislativa para yo invertir mi dinero. Eso lo solucionamos. Segundo, ya, si tú te calificas, tu mercancía sale en menos de un día del muelle. Eso es fundamental porque hay carga que es perecedera. Además de que hay carga que es perecedera, uno de los grandes costos de la logística es el almacenamiento y el transporte. Y cuando tú llegas a una carga y tú tienes que meterlo en un almacén y llevarla al almacén y después al almacén volver y llevarla a la aduana y después volver y llevarla a un aeropuerto, volver y llevarla al puerto de salida, todo eso es costos en dinero. Entonces, reduciendo todo eso, nosotros estamos poniendo el país en el centro para que la gente traiga sus inversiones. Y ya comenzó a pasar. Por ejemplo, hay una fábrica de distribución importantísima de productos automotrices que tenía su fábrica de distribución en Zaragoza, España, y vino y la instaló aquí en República Dominicana. O sea, ya eso ha pasado. También ha pasado con varias multinacionales que en el último año y medio se han instalado aquí. Y eso la gente me dice, bueno, ¿y con qué se come eso? ¿Tú sabes con qué se come eso? Que yo tuve hace 2 domingos reunido con un grupo de compañeros en Guachupita, y ahí tuve la feliz ocurrencia de que me encontré con 4 o 5 de ellos que me dijeron, mira, me contrataron para trabajar en el muelle tal, en la fábrica tal. Y yo por dentro sentí una gran satisfacción, porque al final del día, de eso que se trata, trabajo, empleo, empleo y empleo. Yayo, antes de que cambiemos de tema, que sé que Percio tiene otro tema en agenda contigo, la mayor parte de la gente de nuestro país nunca ha estado en un muelle, en un puerto de este tipo. Explíquenos un poco cómo funciona, lo que yo te garantizo para que la gente entienda la dimensión y la complejidad técnica de este logro. La mejor manera de explicar eso, Laura, es que todos, aunque nunca hayamos estado cerca de un muelle, tenemos efectos de lo que pasa en un muelle. Porque ese saco que tú tienes puesto, esa corbata que tiene precio, pasó por un muelle. Salió de algún furgón. Y el precio que pagamos por ellos tiene que ver con lo rápido que salió del muelle, con el impuesto que pagó en el muelle y con la seguridad que había en el muelle. Si ese saco para salir del muelle dura 2 semanas, no te va a costar lo mismo que si dura 6 horas. Hay un costo que se agrega. Entonces, definitivamente, esa es la primera gran impacto que tienen todos nosotros. Pero además, los muelles y los puertos y los aeropuertos son la cara del país. Son la cara del país porque por ahí recibimos todos nuestros visitantes a nivel del turismo. Pero también son la cara del país porque todos los barcos que llegan de Asia, que llegan de Sudamérica, que llegan de Centroamérica, que llegan de todas partes, en el primer sitio que llegan, que se desmontan, que nos conocen, que ven, son esos puertos. Y además, esa mercancía que entra por ahí es la sangre que corre por las venas de la economía dominicana. Doctor, Laura me atribuye que yo le quiero cambiar el tema, pero no le cree, de ella también. En su condición de dirigente del Partido Revolucionario Moderno, a mucha honra. Hoy tenemos sobre la mesa una propuesta de reforma a la Constitución, que es, como usted sabe, un elemento básicamente político, y se habla de algunos posibles cambios. El Ministerio Independiente, unificar las elecciones. Y la pregunta que nos hacíamos esta mañana, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo vamos a socializar esto desde el PRM cuando ustedes no tienen esa mayoría para hacerlo? Y veíamos que habían factores tal vez de interés en los partidos de oposición, como la habilitación de Danilo Medina, el PLD, el voto del PLD, la oposición de la Fuerza del Pueblo. El 50+1. El 50+1 que se han hablando. ¿Cuál es la idea que tiene el Partido Revolucionario Moderno sobre este tema? Mira, lo primero que nosotros queremos es reforzar en el debate y en el ánimo público la necesidad de que la justicia y la política tenga cada una su espacio distinta y distante. Eso es importante entenderlo. Nosotros, al llegar al gobierno e instaurar un Ministerio Público Independiente, por primera vez, si mi memoria no me falla, desde 1844 para acá, que el presidente de la República dice, el Procurador General de la República no va a ser una persona con la que yo tenga lazos políticos ni lazos de intimidad. Va a ser una persona completamente independiente. Y déjeme decirle, inclusive yo he tenido conversaciones con el presidente al respecto de diferentes temas, como toda mi área de ejercicio siempre fue la justicia, porque yo he vivido toda la vida de la profesión del derecho. Era un tema que a mí me preocupaba y recuerdo en varias conversaciones donde él me decía, Yayo, mira, no visite, si tiene amigos jueces no lo visite. Este no es el momento, nosotros tenemos que dejar en este país sembrada esta idea. Y yo creo que la reforma constitucional, uno de los principales puntos que tiene es tratar de que eso no pueda retroceder. Porque definitivamente, en la estructura jurídica que tenemos hoy en día, si el presidente quiere mañana cambiar a Miriam Germán por Yayo,
lo puede hacer. Entonces, yo estoy requete seguro que Luis Abinader no lo va a hacer, pero Luis Abinader no va a ser presidente de la República para siempre. Entonces, definitivamente, el PRM quiere consolidar una de esas conquistas que hemos logrado, que ya dimos el ejemplo, que ya la ejecutamos, pero que lo queremos de una manera dejarlo instaurado jurídicamente. Entonces, esa es la esencia de esa reforma. También tiene otras cosas importantes. Si bien es cierto, mientras el Procurador General de la República sea una persona designada directamente por el Presidente de la República, pues no busca nada en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque desvirtúa el concepto del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué si se está planteando la independencia, se está planteando sacarlo esta vez del Consejo? Porque definitivamente cuando tú estás analizando una estructura jurídica como una constitución, tú presentas diferentes alternativas, porque en un proceso de consenso político, tú no puedes pretender que todo lo que tú quieras se va a hacer. Esa no es la actitud del PRM, esa no ha sido... Yo le digo mucho a la gente que hay que entender a los hombres y mujeres que fundamos el PRM y de dónde venimos. Nosotros tuvimos que fundar el PRM porque nos trallaron 30 y pico de sentencias en un Tribunal Superior Electoral que tú un día querías agua y tú le llevabas el agua y querías Coca-Cola, y un día ellos querían Coca-Cola, tú le llevabas la Coca-Cola y querían CBNO. O sea, una cosa... Entonces, frente a esa sinrazón, frente a esa justicia adocenada de un partido de la Liberación Dominicana en aquella época, con todo el poder del mundo, que lo último que quería era gobernar en el partido de oposición, y nosotros diciéndole al mundo que en el partido de oposición había una mayoría clara y el tribunal nada de entendernos, hubo que fundar un partido, hubo que hacer una serie de cosas para que ese partido terminara sacando un 1% y nosotros demostrarle al país dónde estaba la mayoría, dónde estaba el esfuerzo. Entonces, después de esa experiencia, nosotros no queremos que ningún partido de oposición, que ninguna gente tenga que vivir lo que nosotros vivimos. Y por eso es que queremos una justicia independiente. A veces la gente me dice, cónchale, pero que ustedes... Digo yo, señores, pero es que entiendan el proceso del que nosotros venimos, que es un proceso que tendrán que pasar los años para entender cómo vivimos al borde de un peligro terrible, que yo a veces, inclusive he conversado con amigos que tengo, yo no veo la política como una guerra a muerte, ni tampoco creo que todos los ángeles están de este lado y todos los diablitos están de aquel lado. Yo no concibo la actividad política de esa manera. Yo creo que hay gente buena y patriota y deseosa en todas partes. Y tengo grandes amigos en el Partido de Liberación Dominicana y en la Fuerza del Pueblo y todavía en el PRD. Y yo les he comentado a algunos de ellos que miren, no nos imaginamos por el tránsito que pasamos si no se hubiera fundado el PRM en esta sociedad. ¿Dónde estuviéramos nosotros? Porque las sociedades necesitan válvula de escape, necesitan oposición, necesitan... Los gobiernos siempre vamos a cometer errores. Gobernar es un ejercicio difícil. Entonces tú tienes que tener contrapeso. Y aquí se pretendió que no hubiera contrapeso en un momento dado. Entonces la reforma constitucional que tiene el PRM de frente es para tratar de asegurarnos que siempre haya contrapeso. Las democracias no funcionan sin contrapeso. Son peligrosas sin contrapeso, como lo acabamos de vivir. Yayo, a propósito de que haces referencia a esa parte humana del vínculo con políticos que pueden estar en otros partidos, el PRM va a tener un reto importante, y lo comentaba Percio, a nivel de lograr acercar el interés de esta propuesta de reforma a los partidos de oposición que tienen presencia congresual importante y que han dicho categóricamente que no les interesa. ¿Hay algún tipo de acercamiento fuera del Consejo Económico y Social con los partidos relevantes, que son básicamente PLD y Fuerza del Pueblo en esta dinámica? Mira, siempre las hay, y el Congreso Nacional tiene su dinámica en ese sentido. Las presidencias de ambas cámaras legislativas, tanto Alfredo Pacheco como Eduardo Estrella, tienen una dinámica con las bancadas que representan los partidos de oposición. Pero yo te voy a decir lo más importante, Laura. Cada vez que avanzamos como sociedad, hay un electorado, hay una sociedad que te está observando. Nosotros haremos nuestra propuesta, nosotros explicaremos nuestra propuesta, trataremos de convencer a todos los actores, y cada quien cargará con la responsabilidad de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo recuerdo que yo hablaba en aquella época que yo fui de los abogados, que trabajé esos casos en el Tribunal Superior Electoral, cuando estábamos debatiendo por el control del entonces Partido Revolucionario Dominicano. Y yo recuerdo que tiempo después
durante esa lucha yo hablaba con uno de esos jueces. Le decía, mira, independientemente de lo que pase hoy con el caso, o mañana, o como ustedes decidan, pónganle el ojo al juicio de la historia, al juicio del tiempo. Todo pasa, nada es permanente. Yo recuerdo el primer día que entré a la Dirección General de Aduana en transición, que nunca en mi vida había conversado o no había compartido grandemente con el anterior incumbente de la Dirección General de Aduana. Y el día que entré, el primer día que le dije, mira, de lo único que yo estoy seguro es que voy a ser un ex director de aduana. Dentro de la medida de mi posibilidad, yo te voy a tratar como yo quiero que me traten a mí. Humildemente. Evidentemente, si aquí se encontró lo que se encontró, bueno, es un problema tuyo, porque yo no voy a interferir en nada de eso, yo no tengo por qué venir. Ahora, en el trato, ese es mi criterio. Y yo le dije eso a ese amigo en esa época. Y el paso de los años me ha dado la razón. No son tantos años, eso fue hace 5 o 6 años. Entonces, es lo mismo que pasa hoy. Tú te quieres poner a un Ministerio Público Independiente, díselo a la sociedad. Explícaselo, nosotros votaremos y tú explicarás tu voto. ¿Por qué tú no quieres un Ministerio Público Independiente? ¿Cuál es el problema que tú tienes con eso? Bueno, no, porque puede ser conceptual. Eso no es lo único que se va a discutir. Estamos hablando de unificación de elecciones, estamos hablando de 50 más 1. Hay una carga político-electoral importantísima. Es importante aclarar esta confusión, Laura. Qué bueno que tú me das la oportunidad. Nosotros no hemos hablado de 50 más 1. Nosotros no hemos hablado de eso. Eso es simplemente, el presidente de la República lo aclaró claramente en una entrevista que hizo en España, donde decía que eso no estaba en la agenda de nosotros. Evidentemente, la doctora Milagros Ortiz Bosch, que es quizá de las voces más autorizadas que tiene la democracia dominicana, habló de un proceso histórico de lo que le sucedió a Peña Gómez en los años 94 y 96, y cómo ese proceso histórico, bueno, pero eso es un análisis histórico, eso es una situación. Nosotros no estamos en eso, y el principio que hemos declarado, hasta cansarnos, es que nunca en la vida quisiéramos una reforma constitucional para beneficiarnos nosotros. No se trata de eso. Tenemos que cambiar el chip. Estamos acostumbrados a unos partidos de gobierno que cada vez que un traje no le quedaba, se hacían otro traje. Eso nos ha enseñado la historia. Entonces, humildemente, nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos tratando de gobernar con el ojo puesto en cómo la historia nos va a ver cuando nosotros salgamos del gobierno. Que sabemos que vamos a salir del gobierno. No, eso no está en duda. Nosotros quisiéramos salir un poquito más tarde, pero tengo que admitir, nosotros quisiéramos gobernar este ciclo que encabeza Luis Abinader, todo lo que nos permiten los esquemas jurídicos y políticos posibles. Parece que usted está convencido que va a salir más tarde, porque ya cambiaron los estatutos también incluso. Lo que pasa es que adecuaron los estatutos. No es lógico que un partido de gobierno tenga unos estatutos que sean diferentes a la Constitución. Eso es parte del proceso de ser partido de oposición a partido de gobierno. Ahora, lo que sí hay que entender es que nosotros estamos tratando de sembrar una forma diferente de hacer política. Y como yo le digo mucho a la gente que al principio entendían que eran discursos, nosotros creemos lo que estamos diciendo. No es diciéndolo porque se oye bonito. Yo recuerdo el primer día que yo tuve una reunión con los técnicos de aduana, que le dije, vamos a poner los rayos X en aduana, en Jaina. Y hubo gente que tiene 15, 20 años trabajando en aduana, me dijeron, eso no es posible, olvídese de eso. Y usted verá. Y así nos reunimos con un primer grupo. Vamos a aprobar una nueva ley general de aduana. No, que son muchos intereses, que los importadores, que esto, que yo. Vamos a aprobar la ley general de aduana. Ustedes verán, ahí está la ley general de aduana. O sea, esta generación que gobierna, porque esto es un cambio generacional que ha habido en el país. Luis Abinader nació después de muerto Trujillo. Es el primer presidente electo de este país que nace después de muerto Trujillo. Post-dictadura. Post-dictadura. O sea, que hay un cambio de paradigma. Todavía es temprano, tenemos 1 año y meses, pero nosotros tenemos claro hacia dónde vamos y nosotros vamos a defender, yo quiero decirle esto, nosotros vamos a defender este espíritu de cambio, sin timidez, tampoco sin ninguna arbitrariedad, pero sin ningún temor, porque nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Y en manos de Dios, yo creo que lo vamos a lograr.
Bueno, yo creo que hemos tenido una conversación interesante con... Así es. Y bueno, vine a hablar de Rayos X Cuando y terminé hablando de Constitución. Ustedes no son fáciles. Así es la agenda nacional, Yayo. Lo que pasa es que nadie lo manda a tener una doble condición. Además hablamos del escáner también. O sea Claro. Hablamos de todo. Señores, despedimos a Eduardo Sanz Lobatón, cariñosamente Yayo, director general de Aduanas de la República Dominicana. De esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.